Hola a todos y a todas. Qué ricas las patatas rellenas como las hacía mi abuela. Me encantan a mí y a los míos. Quedaros y lo hacemos juntos. Es súper fácil. ¡Vamos a ello! Os paso los ingredientes. Necesitaremos patatas. Si son así grandecitas, mejor, porque quedan mucho mejor luego para rellenar. Carne picada, en mi caso es de ternera. Una cucharada de harina necesitaremos. Orégano, tomate frito, leche, queso para gratinar, una cebolla mediana y un trozo de jamón. ¡Comenzamos! Pintamos las patatas con el aceite por todos lados, así, y salpimentamos. Esto es al gusto, ¿eh? Y lo llevamos al horno a 200 grados hasta que la patata la pinchemos y esté blanda. Os diré el tiempo que ha pasado. Hasta ahora ponemos un poquito de aceite a fuego medio. Hemos cortado la cebolla así pequeñita y la ponemos a sofreír. Le pondremos un poquito de sal y que cambie el color. Y de mientras vamos a cortar el jamón a trocitos pequeños también. Mira cómo cambia el colorcito. Cuando esté así pochadita, le vamos a poner la carne picada y vamos removiendo de vez en cuando. Mirad, en este punto que está la carne así selladita, le pondremos los trocitos de jamón. También lo podéis sustituir por jamón dulce o no le podéis poner, si no lo queréis poner no le ponéis, pero le da un saborcito muy bien. Lo único es que al llevar el jamón yo ya no le voy a poner más sal para que no quede tan salado. Y sofreímos un poquito más. Cuando está así sofreído, entonces ponemos una cucharada sopera de sopa, así, formadita de harina. Y tenemos que freír la harina. Tenemos que tostarla, ¿eh? Vamos removiendo hasta que la harina esté tostadita. Esto lo hacemos, la bechamel esta la hacemos para que quede más melosa, porque la patata ya de por sí es seca, es muy seca. Entonces con la bechamel queda más jugoso. Y vamos poniendo leche a poco, ¿eh? Así, y removemos. Y cuando vemos que espesa, le vamos poniendo más hasta tener la textura deseada. Mirad, así ya apartamos y esperamos que se nos hagan las patatas. Así se queda. Y esto se va a espesar, ¿eh? Así que cuando estén las patatas volvemos. Ya hemos sacado las patatas, las hemos tenido 35 minutos en el horno. Vosotros pincharlas y si están blandas es porque están. Ahora con la ayuda de una cuchara los hemos dejado templar, ¿eh? Están calentitas, pero vamos haciendo así. Quitamos la piel y vamos vaciando, lo apartamos. Esto luego lo vamos a usar, ¿eh? También. Vaciamos y apartamos. Mira, las hemos vaciado con cuidado de no llegar abajo del todo para que no se rompa la patata. Y ahora, donde hemos reservado las patatas, hacemos así, chafamos con la ayuda de un tenedor, pero no hay que dejarla puré tampoco, ¿eh? Hacemos así, vamos chafando así, así. Ahora acabamos de chafarla, vamos a ponerle el relleno que hemos reservado antes, el de la carne picada, con el jamoncito y la bechamel. Vale, echamos. ¿Veis cómo ha espesado? Pero queda meloso. Y le ponemos un poco de queso para que quede todavía más cremoso. Y añadimos el tomate. Como 3 cucharadas añadiremos. Vamos moviendo. Ponemos un poquito más. Así. Eso, como 3 cucharadas.
Pero vosotros miréis la textura de las vuestras, que depende también del tamaño de la patata y todo, pero tiene que quedar así, melosito, el relleno, sin que llegue a quedar líquido. Y ponemos el horno en modo del grill. Cuando tengáis el relleno así, probarlo de sal, a ver si está a vuestro gusto. Y vamos rellenando, así hacemos con todas. Ponemos el quesito así por encima y a mí me gusta ponerle un poquito de orégano. Si no os gusta no le pongáis, pero le da un toque delicioso. Así por encima y las llevamos al horno. Tiene el grill a máxima potencia hasta que se tueste el queso. Y enseguida volvemos. Y aquí tenemos el resultado final. Están riquísimas, ¿no? Lo siguiente, de verdad, probarlo. Y habéis visto que es súper fácil. Muchísimas gracias por seguir ahí conmigo, por los apoyos de los nuevos que van entrando. Dedito arriba y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!